Ladera Sur Podcast. Un nuevo año y con esto la llegada de nuevas historias alucinantes. Con más de 40 invitados y 4 temporadas, volvemos nuevamente a profundizar sobre personas que han dedicado su vida a estudiar, proteger, inspirar y retratar la naturaleza, desde la ciencia hasta la cultura, desde la academia hasta el deporte. Bienvenidos a la 5ª temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia, celebrando sus 50 años. Un nuevo episodio de nuestra 5ª temporada de Inspirados por la Naturaleza, aquí junto a Martín del Río. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué me dices de este nuevo capítulo? Bien, muy buen día, Bárbara. Un día, hay que decirlo, a nuestros auditores, frío, pero muy felices, muy cálido estar aquí en esta conversación del día de hoy. Absolutamente, ya han estado re buenos los capítulos anteriores y tenemos uno increíble hoy día también. Voy a presentar a nuestra invitada. Adelante. Es periodista independiente y divulgadora científica. También se ha dedicado al turismo local en la región de Aysén, pero por lo que es más conocida es por su relación con los hongos. Es recolectora de hongos y ha dedicado su vida al conocimiento del reino fungi, participando en congresos y festivales por todo Chile. Realiza ciencia ciudadana en terreno, ha contribuido a la identificación de hongos en el territorio nacional y es autora de libros como La guía animada del reino fungi, algunas cosas que deberías saber. Le damos la bienvenida en Inspirados por la Naturaleza a Dinely Soto. Dinely, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de esta invitación. Hola Martín, hola Bárbara. Gracias por esta oportunidad de contar cosas que nos inspiran y a quién no le inspira la naturaleza. Absolutamente. Dinely, para partir y para transmitirle a todos nuestros auditores que están escuchando, cuéntenos de dónde eres, dónde naciste, dónde estás ahora en este momento. Bueno, yo nací hace 35 años, harto, siempre que miro para atrás digo, wow, en Valdivia. No es soy valdiviana, nacida y mal criada. Estuve ahí hasta que terminé la universidad, estudié primero periodismo en la Austral, una tradición para los valdivianos estudiar en esa universidad, una muy buena casa para formarse, siempre apegada a la naturaleza. Me crié gran parte de mi niñez en la quinta de mi abuela, entre bosque, mar, verduritas frescas, en corral, muy muy cerca de Valdivia, como 1 hora. Y cuando terminé la universidad siempre tuve eco en mi vida de un lugar, y ese lugar se llama Patagonia, y es donde me vine por 3 meses y ya llevo 10 años y de aquí no sacan ni mis huesos. Acá vivo en un sector rural, yo vivo en una localidad que se llama La Junta, muy cerca del Parque Nacional Queulat. Vivo de ese pueblo que ya es rural, yo vivo a 23 kilómetros en las faldas del Cerro Barros Arana, en un valle que se llama Valle Mirta, donde no tengo luz ni conexión. Bajé solo hoy día para hablar con ustedes, pero tengo toda la naturaleza al ladito que te susurra todo el día. ¡Ay, qué hermoso estar ahí! Increíble. Se transmitió, ¿no? Se transmitió esa sensación ambiental. Dinely, ¿cuándo empezaste entonces a interesarte por el mundo de los hongos? ¿Y qué es lo que más te mueve de este reino? Bueno, a mí siempre me crié en Valdivia, rodeada de bosque. Siempre el bosque estuvo presente en mi familia. Desde la parte de los usos, en el campo se usa mucho, para bien o para mal, para calefaccionarse. Esos son los primeros conocimientos que tú recibes cuando estás en el campo. Para la madera también, para la construcción de casas, para puentes, ¿cierto? Pero siempre en mi familia estuvo presente otros usos del bosque, que ahora ya tienen otros nombres, ¿cierto? Que son productos forestales no maderables u otros, ¿cierto? Que ahora agradezco también que se haya incluido la parte espiritual, que también es un uso, yo creo que es de los más importantes. Cuando uno se enfermaba, antes te enviaban al mar o al bosque, y un poquito nos olvidamos de eso. Siempre estuve metida en el bosque. Fui hace 2 días con una gaucha campera de mi valle, una señora de 50 años que camina como nadie. Yo creo que soy buena caminando, pero ella es increíble. Fuimos 6 horas al faldeo de este cerro que yo les comento a ver una cascada increíble.
y comentábamos sobre lo que nos mueve en la vida. Y nos emocionábamos, ella con 50, yo con 30, ella toda su vida acá. Yo venía y quedaba, como dicen por acá, ya vecina, aceptada, de lo que nos emociona pararnos frente a un coihue, ver un mañío gigante, poder tomar agua de un río que está limpio y respirar aire puro. Yo creo que son de las cosas que más deberíamos valorar ahora, que deberíamos pelear profundamente porque sean para todos. Yo creo que muchas cosas malas dejarían de pasar si tuviéramos este tiempo para vernos, para respirar, caminar tranquilos y conectarnos. A mí los hongos me llegaron. Yo no los busqué así como, quiero acercarme a ellos, sino que fue algo muy mágico. En mi casa el conocimiento del hongo eran los comestibles, en Valdivia se consumía gargal, ¿cierto? Este hongo que le llaman repollo blanco, pan del bosque, los changles también, los hongos coraloides, y eran como, siempre fueron parte de nuestra mesa. Pero nunca se habló de esta conexión que conozco ahora, que viene a decir que son los grandes comunicadores. Así como nosotros estamos conectados ahora para hablar, ellos conectan los bosques. Yo la primera conexión que tuve con un hongo fue porque me retaron. Yo me iba todo el día al cerro, todo el día, desde los 5 años, me bajaban a gritos a meterme dentro de una batea, porque íbamos en el campo, una batea, como una fuente de madera gigante, sí. Y ahí me zambullían y me sacaban el barro. Y yo andaba buscando hongos y mi abuela me decía, no, porque los hongos salen cuando hacen pipí los perros. Imagínate el desconocimiento, ¿cierto? Entonces, no los toques y todo. Luego crecí, ¿cierto? Me formé, estudié, tuve la oportunidad de compartir con muy buenos profesionales en Valdivia, después en la región de Aysén, y yo ya estaba loca por los hongos. Ya era algo que yo creo que les pasa a muchos que escuchen esto, que cuando uno ve un hongo, y si tú subiste en un hongo, ve otro, y es algo que no se termina jamás. Y eso me pasó a mí. Y justo participé en algunos proyectos para conocer la biodiversidad en la región de Aysén, trabajé en la Reserva Costera Valdiviana también, y eso hizo que me acercara a ellos, y es algo sin vuelta. Así que quienes se introduzcan en este mundo, sepan que esto sí es para siempre. Me acuerdo cuando en este mismo podcast hablábamos con Juliana Fursi y ella decía que los hongos te elegían. Así que Dinelly, quizás fuiste elegida también para conectarte con ellos. Yo creo que de las elecciones que han hecho por mí, junto que mi hija me escogiera para ser su madre, ha sido de lo más lindo que me ha ocurrido en mi vida, sin duda. Oye, Dinelly, ¿y qué es lo que te han enseñado los hongos a lo largo de estos años? Yo creo que me han enseñado a enseñar. Eso es como lo más lindo que me ha pasado con ellos, que tengo la fortuna de tener muy buenas relaciones con muy buenos investigadores de Chile. Juliana, valoro mucho su trabajo, está el profesor Waldo Lazo, está el profesor Yates, muchas personas, y mi mentor, que es Pablo Sandoval Leiva, quien es muy generoso conmigo, me ha inducido en la taxonomía, que es algo muy difícil que trato de estudiar siempre, y lo que me ha enseñado esto es a enseñar. Yo voy donde Pablo y no sé, voy al bosque, yo no es que vaya al bosque, yo vivo dentro del bosque, mi casa está en el bosque. O sea, yo me levanto, salgo y ahí, no sé, afuera de mi casa 50 especies, caminando 50 pasos. Entonces yo veo eso y subo de repente una foto, subo estos videos que por Instagram de repente es muy chistoso porque yo subo los videos y me grabo sola. Y estoy sola generalmente y digo, estamos acá pero estoy sola porque siento que estoy con más gente siempre en el bosque o algo conmigo y digo, estamos aquí en el bosque, veamos este hongo, y me da mucha risa porque una señora me decía, me encanta que le pongas efectos especiales a tus videos. Y yo decía, ¿qué efectos especiales si no lo edito? Y es que me rayo tanto que quiero mostrarles así como, vean esto, por favor. Que veo un hongo y digo, y aquí viene, chan. Y esos son mis efectos especiales, que son nacidos del momento, de la pura emoción. Y con los hongos yo me sorprendo, me asombro. Yo creo que yo me quedé en los 5 años, así para siempre. Va cambiando la fecha, pero sigo siendo niña, amo descubrir, todo me sorprende una hoja donde quedan solo sus nervaduras, me sorprenden los insectos, la luz cómo entra el bosque, los doseles cómo protegen ahora que está escarchado para que las plantitas de abajo estén bien, y los hongos, wow, o sea, pillar un hongo morado, uno verde sin tener clorofila, pillar micenas en palitos mini, es increíble, y poder nombrarlos, como cuando uno ya conoce a alguien y quiere, y yo le dije, hola Martín, hola Bárbara,
Es bacán. Entonces, yo eso es lo que he aprendido con los hongos, a compartir lo que uno va aprendiendo. Yo creo que el conocimiento es como una plantita, se cuida y se comparte. Y que siempre que uno enseña con cariño y con él le dice al otro, oye, pero si esto no se llama así, ¿cómo lo nombra? No saben nada. Uno no quiere saber más de nada. Todos somos competentes en distintas áreas. Pero si uno se enseñara, no sé, mi vecina me está enseñando a tejer calcete lana, yo no sabía, ¿cachai? Las necesito porque uso bote goma todo el día, entonces ella me está dando un conocimiento, yo la llevo al bosque y en este sendero que hicimos, yo le mostré todos los hongos que ella había visto siempre, pero que no sabía por qué estaban ahí, que se podían observar sin necesidad de arrancar, que podíamos, no sé, acá tengo a todo mi valle, no cortando árboles, las tepas que le dicen Laureliopsis filipiana, para comer hongos. Y este conocimiento no solo se comparte y es lindo, sino que también contribuye a la conservación. Y estos bosques que yo veo los van a poder ver muchas generaciones si nosotros seguimos conociendo y cuidando. Yo creo que los hongos me enseñaron eso, sorprenderme. Y es como tocar a alguien cuando como le dais la corriente a alguien y tú sentís eso. Eso pasa cuando yo llevo a alguien al bosque y le digo, mira, agachémonos, caminemos lentito y miremos lo que hay acá. Dinelli, ¿por qué tú crees que hay cada vez más personas interesadas en la funga? ¿Y por qué antes no los veíamos tanto? Está bien, pero tú, por ejemplo, por tu historia familiar, te acercabas un poco más a los hongos comestibles, pero en general los mirábamos mucho menos. Casi no los veíamos y hoy día cada vez más personas interesadas. ¿Por qué crees que es eso? Yo creo que son varios factores. Primero, siempre yo creo que es bueno destacar el trabajo de los demás. Siempre, como los honguitos, si no trabajamos en alianza, solitos no vamos para ningún lado. Yo creo que ha habido un fuerte trabajo de distintas fundaciones. Ya nombraba a Martina Juliana, que le ha dado como caja desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo haberla visto en Punta Arenas, en un encuentro de divulgadores científicos hace, no sé cuántos años atrás. Y me llamó mucho la atención la pasión y las ganas de que uno los viera. Yo creo que es parte de ese trabajo, parte del trabajo de Waldo Lazo con también su manual de hongos, que si bien, claro, no hay fotos tan impresionantes como ahora, es un tremendo trabajo de muchos años, las distintas partes de la academia, pero también yo creo que el acercarnos al bosque. Yo creo que en estos tiempos, y más aún con la pandemia que pasó hace tan poco tiempo que de repente olvidamos, nació dentro de nosotros una necesidad de mirar de nuevo hacia el bosque, de volver a encontrarnos con ellos. Mucha gente urbanas están viniendo a las zonas rurales porque lo necesitan, porque una vida dentro de un sistema capitalismo extractivista como está ahora convertido todo el planeta, no solo nuestro país, con las políticas del mal llamado desarrollo, hacen que nos enfermemos. Yo a veces voy a Santiago, mi pololo vive allá, también estudia hongos, pero él estudia hongos desertícolas de ambientes áridos. Es una locura también para quienes vivan por las zonas de allá. ¡Wow! ¡Qué lindo el desierto! Y hay mucho también. Ha hecho que nosotros queramos volver al bosque, ver qué hay, ver que los hongos no solo se comen, los hongos son medicina. Se satanizó durante mucho tiempo el uso medicinal de los hongos, que ahora académicamente está siendo reconocido y está archivalidado bajo la ayuda de un terapeuta. No es que, cierto, recreativamente nosotros nos curemos de nuestras penas, de nuestras ansiedades, comiendo hongos, psilocibinos, por ejemplo, sino que con la ayuda de un especialista nosotros podemos sentirnos mejor. También, no sé, la parte oncológica, mejorando nuestro sistema inmunológico. Hay hongos como las orejas gelatinosas que ayudan al Alzheimer, ¿cierto? Entonces, hay muchas razones por las que nosotros estamos viendo los bosques. Y también, por ejemplo, ahora el pasado Festival Reino Fungi en Pucón, ahí de la mano de Gabriel, de Miguel y de tantos, contribuyen a que de otra forma no nos acerquemos a los hongos, ya no de esta forma tan académica, que es el gran desafío de mi pega, por ejemplo, que es la divulgación científica, que es de repente, no sé, no todo nuestro país habla inglés, los papers están publicados en inglés, los nombres científicos son complicados, de repente nosotros crecimos bajo los miedos del aprendizaje, fue lo que me enseñaron cuando estudié educación ambiental, ¿cierto? Nadie quiere no saber algo ahora con Google, todos somos especialistas todos los días. Entonces, estas instancias como estos festivales, el FungiFest, han hecho que nos podamos acercar todas y todos y todes a los hongos, que nos acerquemos desde los carnavales disfrazados, que nos acerquemos desde una pintura, que nos acerquemos desde la alfarería, desde la gastronomía, desde los documentales. Entonces yo creo que esta necesidad ha estado en el ser humano, nos hicieron olvidarla y la estamos recordando y eso es maravilloso. Dinelli, tú ya han nombrado algunos, pero
Si nos podría decir, para que también la gente que está escuchando este capítulo y no sabe tanto de hongo, ¿cuántas especies de hongo hay descritas en Chile más o menos? ¿Y cuáles dirías tú que son las 3 más vistosas o más reconocidas que la gente debería como ya saber? Bueno, para hacernos una idea nomás, hay 1,5 millones de hongos, conocemos un 5% por ahí, ¿cierto? Se habla además de, no sé cuántas especies en Chile, 3.000 de las más conocidas. Por ejemplo, hay un género que se llama Cortinarius, yo por eso me llamo Dine Cortinaria en Instagram. Sí. No ordinaria, ojo, Cortinaria, que es por estos hongos de cortina que son increíbles. No se vayan más de 3.000 especies. Difícil clasificación, y en Chile, a ver, me la voy a jugar por ambiente, eso. Martina, que deberíamos conocer, ojalá la conociéramos todos, pero a ver, un hongo, por ejemplo, preguntan siempre, ¿hay hongo en el verano? Sí hay hongo en el verano, ¿sí? Por ejemplo, están las ganodermas o orejas de palo, ¿cierto? Acá está más conocida la Ganoderma australe, que es un hongo que tiene poritos abajo, que sus esporas cubren grandes extensiones de color cafecito ocre, que es como si uno tirara tierra abajo, y son sus millones de esporas que están ahí creciendo, que es un hongo lignícola que se alimenta de la madera, ¿cierto? Los hongos son los únicos organismos capaces de degradarla. Hay grandes investigadores y muy entusiastas estudiando este grupo de hongos, Gerardo Robledo en Argentina, en Chile el Diego Guzmán, ¿cierto? Que trabajan con esto, las orejas de palo. Que yo quiero decir algo, por favor. De repente le llaman, yo lo he leído en alguna guía, le llaman el hongo del artista. ¿Por qué? Porque en su parte superior el hongo es café y muy duro, y en su parte baja están los poros, son de color blanco, y muchas veces les escriben cosas, ¿sí? Sí, como de repente escriben en los árboles, ¿cierto? No sé, Pepito y Pepita se aman, ¿cierto? Pepito y Pepita pueden terminar, ojalá que no, ¿cierto? Pero el hongo va a estar ahí para siempre, y lo que estamos haciendo es básicamente dañar su parte reproductiva. Donde nosotros rayemos, ese honguito no va a poder volver a tirar esporas, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo es un dibujo artístico, ¿cierto?, en el bosque, pero lo que estamos generando en el fondo es un daño. Para dibujar tenemos croqueras de colores, ahora hay un montón de cosas en papelería que sí se pueden usar, pero esta práctica, igual que rayar los árboles, dañar los musgos, las piedras incluso, que nosotros le atribuimos algo duro, pero son, ya lo dicen los mapuches, las curas tienen espíritu, mejor no lo hagamos. Yo creo que uno es la Ganoderma australe. Otro que deberíamos conocer en la zona, no sé, yo rayo con el esclerófilo, ahora que conozco el esclerófilo, ojalá todo Santiago estuviera protestando por la expansión de la minera de los bronces, ¿cierto? Que no se siga destruyendo, el agua es vida, la necesitamos. Santiago, yo ves que hoy me imagino un valle súper fructífero antes de que estuviera como la ciudad, o todavía tienen la cordillera de los Andes, o sea, vivir en Santiago no es feo, tienen esa cordillera que es hermosa, tienen, no sé, el Cajón del Maipo, la Quebrada de Macul, todavía quedan lugares muy bonitos. Allá está un hongo que se confunde con uno de acá, que se llama Lepista nuda, o hongo del pie azul, que es un hongo que es comestible, que crece en el esclerófilo, en Altos de Cantillana, está hermoso allá, revisen el trabajo de los chicos de allá, la Jime Romero, hacen tremenda pega para defender algo que ya está destruido, imagínense, es trabajar sobre lo que no queremos que pase, entonces están haciendo una tremenda pega ahí, y es un hongo que se parece mucho al Cortinarius magellanicus, que es este hongo morado, que tiene un moco encima, que se llama mucílago, que crece en las zonas más australes, pero que en la zona del esclerófilo es una lepista nuda que carece de este moquito y es de un tamaño más pequeño, ¿sí? Comestible, ojo, hay que tener ojo, hemos visto, yo ayer veía la lamentable noticia de este chico que falleció en Hualqui, sí. 17 años. Sí, te íbamos a preguntar. Yo lo lamenté mucho, una vida por delante. Cuando uno hace cursos de hongos, cuando habla de los hongos, hemos visto quizás los hongos desde la parte antropocéntrica, los comemos, ¿cierto? Los usamos. Ellos están haciendo cosas súper importantes en la naturaleza, servicios ecosistémicos, reciclar nutrientes, ¿cierto? Degradar la madera, un montón de cosas. Nosotros tenemos que ser responsables de educarnos, de buscar información a Arayarta, de preguntar. Nunca, nunca comer un hongo si no estamos seguros. Yo llevo harto tiempo trabajando con los hongos, jamás me como un hongo si no estoy segura. Busco cómo se cocina, hay hongos que no pueden comerse crudos. La morchela, la morilla, súper conocida, súper buscada, no se consume en fresco. Debe pasar por un proceso de cocción, de deshidratación para recién ser comida, ¿cierto? Hongos como los que aparecen en Santiago, no sé, en las plazas yo he visto los Coprinus comatus, zeta barbuda, jamás se ingiere con alcohol. Entonces, si queremos disfrutar de los hongos, disfrutémoslos sin poner en riesgo nuestras vidas. Con la lepista nuda, ¿por qué les cuento esto? Con la lepista nuda el año pasado salió mucha y hubo muchos intoxicados también, ¿sí? Entonces hay que tener ojo, estudiarlos, después de estudiarlos reconfirmar que se coman, buscar, hay muchos profesionales que responden, está, no sé, en micetismos, que son las intoxicaciones que suceden con hongos, está Johan Adrianov,
que durante mucho tiempo ha ido hablando de estas intoxicaciones asociadas a hongos. Él es enfermero clínico, con quien pueden consultar, no va a tener ningún problema en responderles. Pero por favor, no cometamos errores que pueden afectar nuestra vida, llevarnos a la muerte y también afectar de la vida de quienes nos aman. Así que ojo con eso. Y me queda un solo hongo y, Dios mío, quiero nombrarlos todos, pero a ver, que todos deberíamos conocer, a ver, el Entomoman ecopinatum. Ojalá todo el mundo dijera este trabalengua, que es el Entomoman ecopinatum, un hongo verde que está clasificado en estado vulnerable, así como por ejemplo nosotros tenemos el huemul en peligro de extinción, hay hongos que ya están en peligro de extinción y en estos estados de clasificación. Este hongo verde, ¿por qué es verde? ¿Por qué es verde si no tiene clorofila? Es un misterio, es hermoso. Ojalá que todas y todos viéramos que, no sé, los niños en los colegios, oye, ¿qué es verde? Las plantas. Sí, bacán. Pero también dijeran, un hongo, imagínate qué lindo sería eso. Y yo creo que eso se está logrando. Por ejemplo, los chicos de Wit Play también, que hicieron Mycelium, este juego, están contribuyendo a eso. Yo me lo jugaría por esos 3 hongos. Hay infinitos más, pero esos serían los que yo quisiera ya que estuvieran en el vocablo popular ya. Ahí están los seleccionados. Vamos a tener que practicar, Martín, cómo se dice el último, Dinelli, en algún momento de esta respuesta mencionaste la reproducción. ¿Nos podrías contar un poco mejor cómo se reproducen los hongos? Lo que yo primero aprendí de los hongos es que lo que nosotros vemos, llamada seta, callampa, carpóforo, ¿cierto? Como queramos llamarlo, no es el hongo verdadero. Y cuando a mí me dijeron eso, mi cerebro explotó. Igual cuando no son plantas, no son animales, pero se parecen, compartimos características, ¿cierto? Lo que nosotros vemos, y hay una analogía que yo uso mucho y que usan muchos también, que es, por ejemplo, Bárbara, si yo te digo a ti, ¿qué es un manzano? ¿Tú me podrías decir qué es un manzano? No, yo te diría simplemente que es un árbol frutal, no sabría decirte mucho más, digamos. Ya, un árbol frutal, ¿cierto? ¿Que tiene como fruta qué? La manzana. La manzana, ¿cierto? Entonces, si ya me preguntaran a mí qué es un manzano, bueno, es un árbol que tiene una estructura de tronco y rama que da como fruto una manzana. La manzana puede ser verde si lo usamos para el detox, ¿cierto? Puede ser la manzana de la Blancanieves, puede ser una manzana de chicha, yo adoro la chicha, que hacemos chicha y vinagre. ¡Qué rico! Pero el imaginario de las manzanas puede ser infinito. Bueno, lo mismo pasa con los hongos, lo que nosotros vemos es la manzana, el fruto del hongo, ¿sí? Que está diseñado únicamente para la reproducción. No están ahí ni para que los chuteemos, ni para que nos tomemos una selfie, ni los comamos, ni nos volemos, no, ¿cierto? Ellos están ahí para reproducirse. Ese es su fondo. Entonces lo que nosotros vemos es la parte reproductiva del hongo, la manzana, pero hacia abajo o creciendo sobre ramas, sobre troncos, sobre cacas, ¿cierto? Está el micelio, que es la parte vegetativa del hongo. ¿Y cómo se compone el micelio? Es, por ejemplo, si nosotros, alguien con cabello largo, yo tomara una hebra del cabello de alguien, sería una célula, y esa célula se llamaría hifa, y todo el cabello en su contexto sería el micelio, que está hecho de lo mismo que está hecho esta cetocallampa. Cuando ya tenemos esta parte reproductiva, ¿cierto? Está la parte de la reproducción. ¿Por qué te explico esto? Porque está la reproducción sexual, que es la que sucede por medio de la espora, y está la reproducción asexual, que pasa en este lugar con el crecimiento de este micelio u hongo verdadero, que a veces levantando la hojarasca o a veces en un palito lo podemos ver. Y eso es wow, increíble. Y lindo también es que en esta parte reproductiva del hongo, en este proceso de reproducción, los bebés del hongo se llamen primordios. Eso lo encuentro pero así de ya hermosísimo. Y todo eso está pasando, quizás no frente a nuestro ojo. El Gerardo Robledo, este investigador que yo les digo que solo le interesan los hongos de la madera, me prestó unas diapos que yo uso en mis talleres, donde muestro el bosque, troncos, ramas, troncos caídos. Los troncos caídos, las ramitas no son basura. Ahí está pasando todo. Uno, cuando va a ver hongos, y todos van así, voy a ver hongos. Y yo le digo, ¿pero para dónde van corriendo si están aquí? Y cuando paramos, yo le digo, a ver, detengámonos, respirémonos, cachemos dónde estamos, porque no solo aquí viven hongos, viven anfibios, viven insectos que nosotros no queremos pisotear. Estamos entrando a la casa de alguien. Cuando uno invita a alguien a su casa, no quiere que destruyan nuestra casa, ¿cierto? Vamos a compartir. Entonces, los hongos sirven de refugio también para los colembos, los que son unos bichitos chiquititos, están arañitas escondidas bajo ellos, entonces son hogares también. Y dentro del bosque, en las ramitas,
te rayas. Ahí sí que yo puedo pasar horas de guata en el suelo, por eso en mi video siempre aparezco mugrienta, porque me arrastro por el suelo como un comando, porque ahí están los más bonitos. Entonces, esa es la parte de la reproducción de los honguitos. Dinelli, yo quiero quedarme todavía en el micelio, porque te juro que, o sea, igual que tú, explota la cabeza cuando uno se empieza a meter en el micelio. Si nos puedes explicar, porque para que la gente lo entienda, porque yo sabía, por ejemplo, que hay micelios que son gigantes, son kilómetros cuadrados, por decirlo así. ¿Cómo si podríamos de nuevamente profundizar, qué es el micelio, cómo funciona, cuál es la relación con el reino de las plantas también? Bueno, aquí ya esto es más heavy, ya, prepárense, les voy a hacer mi efecto especial de los videos, cha. A ver, los micelios pueden abarcar mucho. Cuando uno le pregunta a los niños y niñas en los colegios y les dice, ¿cuál es el ser vivo más grande del planeta? La ballena azul, ¿cierto? Sí. Bueno, el ser vivo más grande del planeta es un hongo y se llama hongo de la miel. Es un hongo del género Armillaria, ¿cierto? Que les llaman pique en algunos lados, que se come. Y este hongo, el micelio, porque uno cuando le dice a los niños, ¡ay, es el hongo más grande del planeta!, nos imaginamos como estas portadas de Julio Verne, uno de mis autores favoritos de niños, ¿cierto? El viaje al centro de la Tierra, donde aparecían estos hongos, ¿cierto?, fosilizados gigantes, que uno separaba y se veía muy pequeñito al lado. Bueno, no es que la parte reproductiva del hongo sea la grande, sino que el micelio de este hongo abarca, no sé, 60 canchas de fútbol, allá en las montañas de Blue Mountain en Estados Unidos, ¿cierto?, en Oregon, donde este micelio así, ¡pua!, abarcó todo. Así de grande puede llegar a ser un micelio. Los micelios van creciendo, se desarrollan, por eso cuando uno hace recolección sostenible o respetuosa de hongos silvestres comestibles, no arranca los hongos, ¿sí? Nosotros no arrancamos los hongos, sino que los tomamos a la altura de lo que lo vamos a comer. Si yo estoy recolectando, por ejemplo, una morchela, o morilla, ¿cierto? Yo no tiro la morchela. ¿Por qué? Porque yo me estoy llevando la parte reproductiva, pero también estoy destruyendo la parte vegetativa, que si bien no estamos hablando de la extinción de la especie, si nosotros estamos hablando de recolección, yo el otro año quiero ir a recolectar ahí mismo, ¿cierto? A mi mismo sitio de colecta. ¿Pero qué estoy haciendo? Al jalarlo, estoy rompiendo el micelio y ese micelio tiene que volver a regenerarse. Por lo tanto, esta parte reproductiva que nosotros tenemos y que la utilizamos para comer o venderla, ¿cierto? Estamos llevándonos y haciendo más daño que del otro. ¿Qué hago yo? Yo voy con un cuchillito a la altura del pie, lo tomo y lo corto y me llevo solo la parte que voy a utilizar y el resto lo abrigo. ¿Por qué? Porque ahí está el micelio, o sea, el hongo verdadero. Si yo lo dejo así, créanme, y se los doy firmado, que el otro año van a tener lo mismo. Yo empecé con poquitos sitios de colecta y ahora tengo un montón porque he ido cuidando el micelio, ¿sí? Aparte de colectar en canastos, de no llevarme todo. Si yo pillo 10 morchelas, no me llevo las 10, pues me llevo 5. ¿Por qué? Porque tengo que dejar que estos ciclos sigan sucediendo en el bosque. Yo estoy aprovechando y no depredando. Tampoco me llevo los primordios pequeñitos, no han esperado todavía. Me llevo los más grandes, los golpeo, los sacudo, ¿cierto? Una palmadita como a los amigos, botan más esporitas y los podemos tomar. Y del micelio, en cuanto a la comunicación, ahí sí que está todo pasando, es increíble. O sea, yo cuando hablaba con el Gabriel lo conocí en una charla de Paul Stamets en Santiago, que trajo la Yuli con Fundación Fungi. Y él me dijo, no, yo vengo llegando a Estados Unidos, no sé de dónde venía Estados Unidos, parece, no recuerdo bien, y que trabajaba con los árboles madres, con Susan Simard. Y yo, ¿qué? Así no lo puedo creer. Y lo que ella establecía en palabras como más simples es que bajo el suelo los hongos están enviando WhatsApp, están tindereando, ¿cierto? O en Grindr o lo que queramos que exista, ¿cierto? Están enviándose mensajes, se están comunicando. ¿Y por qué se están comunicando y con quién se están comunicando? Los árboles madres, estos grandes árboles que vemos, que uno abraza y yo lloro siempre que veo un árbol y no me avergüenza porque me emociona hasta las lágrimas poder estar cerca de un árbol que lleva más años de los que puedo imaginar que voy a vivir en esta tierra ahí. Esos árboles establecen estas conexiones con los hongos y que es una relación simbiótica o mutualista. ¿Qué significa esto? Que nosotros le llamamos los hongos pololos de los 3 meses, porque pueden pasar muchas cosas en los 3 meses, están las crisis de pareja. No soy experta en el tema, pero he pololeado un par de veces. Entonces nosotros, como los hongos, le llamamos los hongos pololos. No puede estar el uno sin el otro. Nosotros los primeros 3 meses, ay, contigo pan y cebolla, ¿cierto? Después pueden pasar cosas en los humanos. Los hongos se quedan en esta relación para siempre. El árbol necesita del hongo y el hongo necesita del árbol. ¿Y qué necesitan? Hacen intercambio de nutrientes, ¿sí? Lo que no tiene el uno se lo pasa el otro y se ayudan. O sea, pueden enviar impulsos nerviosos para comunicar que un árbol necesita más nutrientes que otro. ¿Y qué hacen?
se los entregan para allá. Y todo eso está pasando bajo nuestros pies. Imagínate si nosotros pudiéramos cortar transversalmente un trozo de tierra y verlo, no sé, yo me imagino todo ahora en proyectos 3D, estoy trabajando en una animación de hongos 3D y poder ver todos esos impulsos que están sucediendo bajo nuestros pies y básicamente manteniendo los bosques como los tenemos ahora y como los podemos ver. Escuchas la 5ª temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur. Muy fascinante, muy bien explicado, como que mi cabeza está explotando. Sí, yo quería preguntar para entender, porque cuando uno ve, por ejemplo, un hongo en una ramita de un árbol, ¿ya? O sea, el micelio está junto al árbol, porque uno puede entender el micelio cuando uno habla como del suelo. Uno se puede imaginar que bajo el suelo está, pero cuando el hongo está en el árbol o en una rama, ahí se entiende, ahí uno, como dices tú, explota la cabeza porque dice que el micelio está conectado con el árbol. Exactamente, están, bueno, ahí viene el nombre, yo tenía una gatita, sufrí mucho por la pérdida de mi gatita, se llamaba micorriza, y la mico tenía esa conexión conmigo, pues. Las micorrizas, ectomicorrizas, endomicorrizas, ¿cierto? Que estudia muy bien la Pachi Flores, Pachirriza, síganla, sí, estuvo en el Festival Fungi 2 años también. Bueno, la Pachi es como una de esas conexiones. O sea, y con las orquídeas, por ejemplo, también, muchas, ¿o no? Las orquídeas, la Isabel Mujica, lo que hacen ahí con las secorch, es una locura. O sea, voy a ver primero esta parte, ya, la Pachi estudia estos hongos, que por ejemplo, para que se hagan una idea, a ver, nosotros vemos una raíz del árbol y hay unos tipos de hongos que envuelven la raíz del árbol, otras que entran dentro de la raíz del árbol. Ajá. Eso es difícil de ver a simple vista, ¿cierto? Por eso son hongos microscópicos. O sea, ¿qué significa? Que necesitamos de un lente que nos ayude a verlos de mejor forma. Ella lleva mucho tiempo y otros investigadores, la Camille Trunk, una amiga que también caminamos toda la Patagonia buscando hongos, estudian estos tipos de hongos y estas conexiones que dice Martín. O sea, están ahí y uno quizás no los puede ver, pero cuando uno los sabe, va al bosque y yo me paro. Yo soy mucho de caminar a pata pelada en el bosque, incluso con frío. Como que el cuerpo, yo empiezo otoño y voy a pata pelada y digo, empezó el otoño, así que necesito como conectarme a las estaciones del año. Por eso yo amo el frío, lo adoro con el corazón, porque es como el tiempo en que tú te detienes. Lo mismo pasa con los hongos. Yo ya estoy tan liquenizada, soy un humano liquenizado, que necesito de estos descansos, así como los hongos vienen como los monitos del monte en invierno como a dormir, ¿cierto? Esperando las condiciones de temperatura y humedad para aparecer con mayor fuerza en otoño y primavera. También hay hongos que les gusta el frío y que se quedan en invierno. Pero estos otros hongos que dice Martín bien, cuando limpiamos un campo, cuando hacemos una limpia, ¿cierto? Y sacamos la rama y los troncos y decimos aquí no hay nada, está todo. No solo para los hongos. Por ejemplo, acá hay muchos pájaros carpinteros. Los pájaros carpinteros, que todos amamos fotografiar, ¿cierto? Para la gente que hace birdwatching, que es, mira, este carpintero magellánico que envuelve su lengua en el cerebro, que ahí pasan otras cosas increíbles también. Necesita también de los hongos que están degradando esta madera para que se ablande y puedan encontrar su alimento. Los insectos que se meten dentro de estas orugas también necesitan de eso. Entonces, es una conexión del todo. En la naturaleza, nada está separado. Todo está conectado. Entonces, estos micelios que están ahí se están alimentando de estos troncos. Hay una guerra química que es más entretenida que la guerra de las galaxias y Darth Vader y todo esto, que es una guerra química que está pasando en las maderas. Por ejemplo, cuando se corta un tronco en un sendero y uno puede ver líneas negras, blancas, ¿cierto? Es una guerra química gigante de los hongos. Es una cuestión así ya basta. Que es como que el hongo, no sé, ya la Bárbara y Martín son hongos, y yo también. Y yo me quiero comer la madera, pero no quiero que Martín vaya a mi comida porque yo la estoy guardando. Ni quiero que llegue la Bárbara tampoco. ¿Qué hago? Les pongo barreras de taninos, ¿sí? Para que ustedes no puedan pasar a mi comida. ¿Y qué resulta de eso después? Resulta, no sé, nosotros lo podemos ver traducido al spalting o su uso en el arte con las pigmentaciones fúngicas. Entonces, wow, es increíble. Wow. Entonces, estos micelios están ahí. Y en la parte de la orquídea, que no quiero que se me escape, por ejemplo, pasa algo, hay mucha gente que le gusta mucho las flores y siempre quieren retratar estas cosas del bosque en sus casas. En el caso de la orquídea, la Isabel explicaba, yo un día la entrevisté y me contaba, me decía, mira, Yadine, tú ves una orquídea hermosa y te la quieres llevar a tu casa y sacas la orquídea y te la llevas y la plantas en tu casa. Probablemente viva 1 semana, 1 y media, pero va a morir. Y te preguntáis por qué muere, si le di abono, si le di buena tierra, todo. Es porque no tiene los hongos que están en el suelo creciendo y que hacen que esa orquídea pueda estar en ese lugar, ¿sí?
Las orquídeas de Chile son distintas a las otras que crecen en la selva, por ejemplo, que son epífitas, que están en los árboles. Estas crecen en el suelo asociadas a hongos. La orquídea no puede estar en otro lugar que no es ese, donde tiene su zona de confort con los honguitos. Entonces imagínate lo importante que estén estos micelios presentes y que nosotros no cambiemos estos ambientes. Ojalá. Tal cual, y bueno, y también preguntarte, me acuerdo que era el tema de este año del Festival Reino Fungi en Pucón, de lo importante del suelo, de lo importante de los sustratos para los hongos. Entonces, ¿cómo también darle a la gente como que entienda lo importante de proteger el suelo? También lo vemos con el tema de la deforestación o con los monocultivos. Entonces, porque también cuesta un poco, como tú también como divulgadora científica, sensibilizar o que la gente conecte con el suelo, por decirlo así. Sí, el Gabriel cuando me invitó al panel de los sustratos, yo, bueno, me demoro como 3 días en salir de mi casa, del campo al pueblo, del pueblo a Balmaceda, de Balmaceda a allá, y iba pensando porque el Gabriel me dijo, ya, piensa en sustratos, vamos a hablar sobre eso, a hacer el conversatorio. Y yo decía, bueno, a ver, voy a la Araucanía, está el Wallmapu, ¿cierto? Territorio ahora ocupado por nosotros, pero del pueblo mapuche. ¿Qué es el sustrato? ¿Cómo lo defino? Desde una parte no académica, ya viendo académicos como el Ignacio, yo pensaba que es como, los sustratos son como ofrendas casi, ¿sí? No sé, si tú eres un árbol, yo rayo la papa en que cuando deje de existir corpóreamente en este lugar, pueda tener 90 años y irme a tirar una quebrada y que nadie me meta dentro de un cajón. Que ahí las aves, no sé, los hongos me colonicen y quedarme ahí para siempre en el cerro. Ojalá que la ley lo permita algún día. Ahora es ilegal. No lo veo fácil eso, pero le vamos a hacer empeño. Es como, mi mamá cuando le digo eso, se enfurece, pero de verdad que es mi sueño. Me encantaría. Yo a mi hija intento persuadirla de que me deje hacerlo y juro que voy a vivir hasta los 90 y voy a poder seguir subiendo cerros. Y yo pensaba que es como lo que hacen los árboles, o sea, los árboles nos dan oxígeno, son parte de nuestra agua, ¿sí? Mantienen estas conexiones, nos entregan sombra, aíslan del ruido, alimentan, no sé, muchas cosas. ¿Y qué pasa? O sea, nos dan todo eso en vida y después cuando caen las hojas, cuando se caen las ramas, vuelven a generar vida desde la descomposición, ¿cierto? Los sustratos son como el gimnosperma de la vida, o sea, son como la ofrenda, la última ofrenda de los árboles, del bosque, a continuar este ciclo que ya finalizó para ellos, para volver a empezar. ¿Y qué pasa con eso? De repente nosotros no decimos, no sé, la espiritualidad está para los hippies, ¿cierto? La espiritualidad está para quien puede pagarla, la espiritualidad está en nosotros, o sea, qué lindo que ahora hablemos de inteligencia emocional, qué lindo que hablemos ahora de espiritualidad, de baños de bosque, ¿cierto? Que podamos sentir esta conexión, nosotros no estamos alejados de ello, no tampoco por vivir en ciudades. Las ciudades también se alimentan de verduras, también necesitan sombra. Cuánto yo he deseado caminando ahí por Provi y agradezco esos plátanos orientales que todo el mundo odia porque me dan sombrita. O sea, no estamos alejados de eso, nos han dicho que estamos alejados de eso y que de repente ir de vacaciones es acercarse a la naturaleza, pero la naturaleza todos los días, en vacaciones y no vacaciones, está luchando por sobrevivir. Y los sustratos, esta tierra de hoja que de repente sacamos, ¿cierto? Que no nos damos cuenta que está pasando ahí, que es un proceso súper lento y que está sucediendo entre muchos organismos, es importante. Yo creo que el sustrato es como cuando uno construye una casa. Estoy construyendo mi casa, yo digo porque yo acarreo mis vigas y todo ha sido parte muy largo de eso. Cuando dije quiero construir mi casa y quiero vivir aquí para siempre, me preocupé de que las bases de mi casa fueran firmes, porque de ahí hacia arriba iba a construir. Esas bases de mi casa, que acá le dicen apoyos, ¿cierto? Son el sustrato. O sea, de ahí viene todo para arriba. Y si nosotros no cuidamos eso, ni para vacaciones vamos a poder visitar un bosque. Gracias, Dinelly. ¿Cuáles serían como las experiencias más inolvidables que has vivido en relación a la ciencia ciudadana, ese trabajo que haces de educación? Tengo de todo. Yo creo que lo lindo de la ciencia ciudadana es que la podemos hacer todo y lo hacemos ad honorem, ¿cierto? Que eso es lo más lindo, cuando a veces no hay plata de por medio, porque ahora todo se transa en el mercado, todo tiene valor, tu tiempo está valorizado, todo está valorizado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en la ciencia ciudadana, que es de lo más lindo, yo le enseñé a unos estudiantes que lo haces porque quieres hacerlo, ¿sí? Es tu tiempo que tú estás invirtiendo en algo que tú crees que es importante. ¿Qué cosa?
observar hongos, decir, mira, vi un hongo, hay Naturalist, por ejemplo, tienen hasta ranking de la gente que sube más. Yo soy re floja para subir eso, que nunca tengo internet, donde van contando, ya vi un hongo acá, vi otro hongo acá, vi otro hongo por acá. ¿Qué hace eso? Hace bases de datos, crea conocimiento. ¿Y qué estamos haciendo eso? Generar conocimiento para la conservación y la protección. O sea, la ciencia ciudadana, hay iniciativas bacanes como Fauna Impactada en Carreteras, que es terrible lo que pasa, pero es necesario visualizarlo, ¿cierto? Salvemos el abejorro, hay iniciativas de los murciélagos de Chile, de las mariposas, ¿cierto? Ahí está pasando muchas cosas. Necesitamos informarnos un poco más nomás. La ciencia ciudadana puede desde un niño hasta un adulto participar con su observación, ¿cierto? ¿Y qué nos enseña? Nos enseña a mirar, a anotar, a decir, ya mira, hablamos después con la gente de coordenadas geográficas, ya, no sé, encontré esta especie, este era un hongo secuestrado, este no era, mira lo que encontré. Crea una gran fuente de conocimiento. Yo les mostraba en el caso de Aysén, por ejemplo, yo soy una ñoña, me encanta ser ñoña, no me molesta para nada. Cuando me dicen ñoña, yo feliz. Leo un manual que se llama Flora Criptogámica, donde aparecen todas las especies que encontraron, no sé, Singer hace un montón de tiempo, y digo, ya, a ver, ¿en qué bosque lo encontré? Y digo, pero si acá tiene que estar, si está el mismo bosque. Y así, por ejemplo, yo les muestro ese ejemplo a la gente y le digo, yo leí el Cortinarius lebre, especie comestible, que a mí no me gusta mucho, el olor es, no es de mi agrado, que tenía todas las posibilidades de estar en Aysén, pero no estaba, según las listas de distribución. Y salí a buscarlo, y lo encontré. Entonces la ficha del Ministerio de Medio Ambiente, que ahora, ojo, están abiertas y todos podemos contribuir, yo ya estoy preparando las mías, se agregó el Cortinarius lebre con distribución en la región de Aysén. ¿Qué pasa con eso? Es un hongo que está en estado vulnerable. Por lo tanto, si por ejemplo algún proyecto gigante quisiera instalarse en estos bosques, yo le diría, no puedes instalarte acá. O necesitamos una resolución ambiental, ¿cierto? Un estudio de impacto ambiental, porque aquí hay una especie que está vulnerable. ¿Qué genera el conocimiento? ¿Qué genera nuestra participación en esto? Genera defensa para proteger lo que nosotros creemos que es importante. Por ejemplo, los bosques, ¿sí? Si yo a la ley en Chile le digo, ¿sabes qué? A mí yo no quiero que venga a este bosque porque yo venía con mi familia y recolectaba y espiritualmente es importante para mí. ¿Sabes qué te dice la ley en Chile? Te dice, no estoy ni ahí. No es importante, no hay una actividad productiva sucediendo en este lugar. Yo hice mi tesis de pregrado en la participación ciudadana en la nueva legislación ambiental cuando cambió y te dice que no es vinculante, o sea, no te importa. Pero ¿qué pasa si yo le digo al proyecto? Tú no te puedes instalar en este lugar porque aquí está creciendo el Entoloma necopinatum, porque aquí está la Citaria bertoroi, porque aquí está el Botribuletos loyo, especies en peligro de extinción y en estado vulnerable. Eso hace la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana hace que ya no sean dos personas mirando, sino infinitos ojos puestos en poder levantar información, ¿sí? Gratuitamente y como con las ganas de corazón. Hay mucha gente que ahora se apasiona con los hongos. Yo por día en el Instagram intento responder a todos, llegan infinitas fotos. Algunas de ellas yo soy majadera, de repente la gente se me enoja y yo le digo, no arranque, primero saque una foto, no se lo coma por favor si no está seguro. ¿Por qué? Porque esto es un conocimiento que creamos entre todos. De la ciencia ciudadana a mí me ha emocionado mucho las niñas y los niños. O sea, salir con niñas y niños es como salir con mi grupo de amigos. O sea, es como cuando yo salgo al bosque y puedo pasar 5 horas y no me da hambre y no quiero nada, ¿cachai? Y de repente, no sé, si no te gusta se aburren, pero yo así no. Los niños son igual. Yo los talleres que hago acá, a la gente adulta tiene un pago asociado. Las niñas y niños van gratis. ¿Por qué? Porque quiero incentivarlos a que salgan. Ahora con las pantallas de repente se quedan muy pegados en sus casas. Bacán la tecnología, pero ¿cómo la utilizamos? ¿Sí? Con las niñas salimos, los niños y los papás no, porque me preguntan, no, yo vi un hongo y te cuentan todo, ¿cachai? Y ellos no tienen vergüenza. Mi abuelita se comió un hongo, no, mi papá pisó un hongo y cuentan todo, ¿cachai? Vergonzoso, ¿no? Exponen a los padres siempre. Y los papás, oye, no, déjala. Yo le digo, no, que hablen. ¿Por qué tenemos que siempre poner este adultocentrismo de frenar a un niño que quiere hablar? En la escuela, en los colegios, de repente tienen que estar sentados en algunos casos, no pueden hablar abiertamente, tienen miedo de equivocarse porque nos enseñaron a que no nos podemos equivocar. El bosque es un aula abierta. Nosotros acá en Aysén, por ejemplo, tenemos laboratorios científicos a cielo abierto, o sea, tenemos todo para poder estudiarlo. Qué rico sacar a los niños al aire libre, qué rico que se ensucien. Por eso hay papás que, no, ese pantalón es muy caro, cómprale un buzo a Luca en la feria y deja que se revuelque en la tierra, que lo pase bien, va a ser algo que nunca se va a olvidar. Y la ciencia ciudadana parte desde la niñez y para los adultos puede partir de distintas partes. Cuando alguien cree que está siendo importante, cuando uno se siente visualizado,
Cuando uno dice, no sé, de repente las recolectoras me dicen, mira, Dina, encontré este hongo que es raro. Yo le digo, ¡ay, encontré una especie súper linda y todo! Y se ponen súper contentas, ¿cachai? En vez que tú le digas, ya, no, ese hongo es súper frecuente, no me importa. No, ¿cachai? Hay que animar, hay que incentivar a más gente. Yo creo que los hongos no tienen que tener ni nombres ni egos. Uno no trabaja con los hongos, yo trabajo por ellos. Trabajo por la conservación. Voy a rayar la papa hasta que tenga esos 90 años y me vaya a esa quebrada para proteger este lugar. Que mucha gente siga viniendo a Aysén y diga, wow, esto es el paraíso. Recorrer la carretera austral y ver los bosques como están ahora es parte del trabajo con este hongo y es parte de la ciencia ciudadana. Ahora hay mucha gente entusiasmada que se sumen más. Aquí no están cerradas las puertas. Aquí el cupo sí que es ilimitado. No es como un concierto. Aquí puede entrar mucha más gente y todos son bienvenidos. No, buenísimo. Maravilloso, vinculándose desde ahí es otra cosa. No, te iba a preguntar justamente a los niños, pero ya lo contaste, pero también decir aquí en este podcast de que hay un pedido del Colegio de Pucón que nace del festival, en el Festival del Reino Fungi en Pucón, que está tratando junto a la Fundación Fungi, presentarle una carta al presidente para que incluya el estudio de los hongos en la malla curricular de los colegios. Así que ahí hay una causa que hay que apoyar fuerte para que, como dices tú, hay que vincular a los niños con el mundo de los hongos. Absolutamente, hay que incentivarlos, que ojalá se tome en cuenta esta carta. Se habló en un principio de un gobierno ecologista, ojalá que se cumpla, ¿cierto? Que sea verdad, que no quede en el papel ni en nuestras ilusiones, y que bueno que sean los pequeños los que estén impulsando esto. Pero ojo, a mí no me gusta cuando dicen las futuras generaciones van a... No, las futuras generaciones no podemos responsabilizarlos a ellos, son pequeños. Nosotros somos los adultos, nos gusta ser adultos a veces para algunas cosas, pero nosotros somos los encargados ahora, ustedes, yo, de hacer los cambios que estén pasando ahora mismo en todos los lugares de Chile. Entonces, no solamente son los responsables ellos, a ellos tenemos que entregarles los valores, el cariño por el bosque, pero nosotros tenemos que seguir trabajando hasta que no nos quede ni un poquito de aire en los pulmones. Hasta que terminemos la quiebra. Sí, exacto. Vamos todos juntos si quieren. Sí, ya, de las manos, yo voy feliz. Oye, Dinelli, para los que nos están escuchando, si tú le dijeras cuáles son los tres, también me imagino que te va a costar, pero ¿cuáles son los 3 lugares de Chile para ver hongos que tú recomendarías? Oh, a ver. Martín me las pone difíciles, es como un profe que tenía que me tiraba todas las preguntas difíciles, a ver. O los que más te gustan a ti, quizás. Ah, ya, voy a partir por lo que más conozco. Eso, tus favoritos, puede ser. Voy a partir por aquí. Yo le otra vez envié un reportaje a la Era Azul precisamente, agradezco que siempre publiquen. Primero, yo creo que Top One, Aysén. Muy de cerca viene la referencia, pero Aysén es un paraíso para ver hongos. Encontramos el Cordyceps, yo estoy feliz por eso. Un hongo que no se veía hace 14 años desde que fue descrito, está en nuestra región de Aysén. Tenemos distintos tipos de ambientes, desde estepa hasta bosque siempre verde, zona costera, islas y fiordos, archipiélagos, ¿cierto? Hay de todo. Acá, yo siempre me preguntan, ¿dónde saca esa foto? Así como el Averito López tenía su patio. Sí. Yo fui y dije, oh, wow, qué bacán. Y era un sitio muy pequeño. Acá, afuera de mi casa, tengo todo. O sea, me voy 5 horas al bosque, me pierdo todo el día y hay muchísimos. Perdón que te interrumpa, Dinelli, pero también decir, porque generalmente, obviamente, está asociado que los hongos se ven en otoño, pero hay hongos también que se ven durante el año, en verano, en primavera, porque también para elegir estos lugares que pueden ser durante todo el año. Sí. Bueno, yo digo que Aysén todo el año es bueno para ver hongos, pero voy a una parte que no era frecuente para mí, me tocó ir a trabajar, y que es el desierto. Con tu pololo que tú decías que investigaba los del desierto. Sí. Precisamente con él. Bien desconocido. Sí. Cuando fuimos con él, a mí me pasó algo muy chistoso porque fui a hacer un terreno y yo conocía muy poco el norte, por lo tanto me tuve que aprender casi toda la flora en una semana. Pasé de Nothofagus betuloides a Cordia decandra, oxalis y especies que en mi vida había escuchado nombrar. Y cuando fuimos agarré la colita del desierto florido por ahí por cerca de Liguera, en Punta Colorada para arriba, donde se iba a hacer esa minera gigante de Barrick Gold, donde hay una población de tricahue, y vi el hongo, me enamoré de 2 hongos ahí. Me enamoré de uno que se llama Tulostoma, que es muy peludo pillarlo, o sea, de verdad, porque allá hay cabras, ¿sí? Y la caca de la cabra es casi como un tulostoma. El tulostoma es de ese porte o más pequeño. Y más encima hay unos insectos que hacen un hoyito que es igual a donde espora ese hongo, entonces es más difícil pillarlo. Después está el Chlamydopus, que nos salíamos por una pampa, así que no había nada, estaba caliente la arena, y ahí
en medio de esa pampa estaba este hongo que se alimenta de restos vegetales, que yo decía, ¿dónde están esos restos vegetales? Y ese hongo puede pasar temporadas ahí. Yo diría que otro lugar para ir a avistar hongos es la zona norte. Sí o sí, absolutamente. No vayamos a ver solo el desierto florido, que ya es impresionante. Ojalá que lo cuidemos más, porque si bien Dominga ya no tiene plan, o sea, está media detenida, igual las energías renovables tapan un montón de terreno donde no crece nada. Estos grandes parques fotovoltaicos, ¿cierto? Las torres eólicas y otros, también arrasan con este matorral que pensamos que está muerto. Pero abajo de eso, chiquillos, wow, las vaquitas, hay medias, yo decía medias libidinosas que andaban en grupos corriendo ahí desesperadas por aprovechar lo que queda del día para reproducirse, saltamontes, escarabajos, la abeja nativa esta que duerme en las flores, zorros, sí, puma, de todo, y hongos. ¿Sí? Hay bicisedas, hay tulostomas, hay clamidopus, patarrea y un montón de otros hongos impresionantes que están ahí, en el desierto. Yo diría que la zona de La Serena, Coquimbo, Liguera, es otro lugar donde hay que ir a ver hongos, generalmente en la fecha de primavera. Y otro lugar donde ir a ver hongos, ¿puedo decir dos? Sí, vale nomás. Sí, Araucanía y la región de los ríos, sin duda, sí. No puedo decidirme entre uno y el otro porque esos dos lugares, aparte, tienen hartos parques nacionales para poder visitar, lugares donde es seguro ver hongos, no sé, pues está el Conguillío, está el Huerquehue, está el Parque Nacional Villarrica, ¿cierto? Para Valdivia está la Reserva Costera Valdiviana, el Parque Oncol, Uriñanco, hay un montón de lugares donde poder ir a ver hongos y que son así, onda, caminar un poquito y ves mucho. Yo creo que esos lugares son como seguros de ir, como para ver hongos. Pero el norte, sin duda, y no lo saquen pensando que no hay, porque hay una diversidad enorme. Y ahí, en el altiplano, imagínense, en un salar, hay un hongo liquenizado que describió el Pablo el 2017, creo que era, que es la Lycophonalia altoandina, que es un hongo que crece en los salares, imagínense. Dinelli, ya para ir más o menos cerrando, porque bueno, se pasó bien rápido el tiempo conversando contigo, pero nos gustaría saber qué opinas tú del boom del consumo de hongos alucinógenos, más allá, ¿cierto?, de también el boom, o también qué opinas de eso del boom de las microdosis, que tú recomendabas obviamente hacerlo con un terapeuta, y lo otro que se recomienda es que siempre sigan el protocolo de Stamets, creo que son 2 protocolos los que existen en relación a las microdosis, pero ¿qué opinas en general como con este boom de buscar al hongo alucinógeno, que se ha masificado bastante? A ver, a mí siempre me llegan como preguntas de hongos alucinógenos. A mí me alucina ver hongos, más que los hongos alucinógenos. Durante mucho tiempo los hongos fueron satanizados por estos usos. Nosotros, como este lugar de América, ¿cierto?, fuimos colonizados por un pueblo, o más que pueblo, un imperio monoteísta. ¿Qué significa esto? Que creía en un solo Dios. Nosotros, politeístas, medios paganos, ¿cierto?, creíamos en distintos dioses asociados a la naturaleza. Éramos politeístas, ¿cierto? Y gran parte de estos dioses estaban asociados también a los hongos. Desde Grecia, desde Otzi, un nombre prehistórico, los hongos han tenido contacto con la humanidad, ¿cierto? Llegan muchas preguntas, por ejemplo, a mi Instagram, de los hongos coprófilos, ¿cierto?, que yo siempre digo, no lo hagan, ¿sí? Que cuando a alguien no les agrade le digan, cállate, coprófilo, que son los hongos que comen caquita, ¿cierto? Y que me llegan miles de fotos. ¿Por qué? Porque en otros lugares, no sé, Uruguay, para allá, estos hongos alucinógenos, como los cucumelos, ¿cierto?, llamados así, crecen en las bostas generalmente de caballos, ¿cierto? En la parte de Chile es muy difícil reconocerlos, casi peligroso. Ya hablábamos sobre el fallecimiento de este chico, ¿cierto? Mis condolencias a la familia, a los amigos. Entonces, de repente, ahora existen kits de cultivo, ¿cierto? Ojo que también la ley está ahí, igual como con el uso de la cannabis. Entonces, no es algo que podamos hacer así abiertamente o comercializar, ¿cierto? Yo considero que no hay que satanizarlo. Siempre culpamos al hongo. Por ejemplo, ahora estoy viendo yo en las redes sociales un poquito en la mañana que el Colegio Médico también estaba haciendo un llamado a no consumir hongos, ¿cierto? Más que no consumirlos, yo diría que lo que decía Martín, incluir a los hongos en el estudio desde los colegios, educar. Siempre prohibimos, no, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos? No hay una alternativa. Es cuando, como por ejemplo, yo me opongo a algo, no me gusta esto, pero ¿qué propongo? ¿Sí? Yo propongo la educación, propongo incluirlo en los colegios, propongo incluirlos más en la ley, ¿sí?
hacer más asequible el conocimiento para todas, todas y todos, que no sea solo un conocimiento que antes era elitista. El conocimiento en la ciencia era o para gente que tenía mucho dinero o, ¿cierto?, los hippies aristócratas, que ya no es una realidad así. Ahora podemos ser todos parte de esto, ¿cierto?, y podemos estudiarlo. No satanicemos a los hongos no son responsables de las muertes, es nuestro desconocimiento, es la necesidad de más información y conocimiento, ¿sí? Ellos están ahí. No van y saltan a la boca de alguien, ¿sí? Están ahí porque nosotros los recolectamos, porque los utilizamos. Yo creo que el uso de los hongos psilocibinos terapéuticamente es súper necesario. Y no solo de los psilocibinos, por ejemplo, el uso del ericium, de la melena de león, el uso de los hongos reishi, el uso de las colas de pavo, Trametes versicolor, ¿sí? Mi hija consume hongos de Bazar fúngica, ¿está ahí? En gomitas con sabor a mango, mira qué maravilloso. Los consume, ¿por qué? Porque le hacen bien a su sistema inmunológico, porque ella los toma para la concentración, para estudiar, raya con los hongos igual que yo, es algo natural, es algo que podemos, que no es como un medicamento que tiene efectos secundarios, ¿cierto? Sino que sabemos que está haciendo bien, que viene de un lugar en que lo están procesando bien. Yo me hago té de colas de pavo aquí artesanalmente en mi casa, me hace bien. Lo mismo pasa con los hongos psilocibinos, solamente que estos hongos te entregan una percepción distinta, que es linda, ¿sí? Yo creo que como hablaba esta curandera mexicana, ¿cierto?, María Sabina, son niños. Yo los he consumido terapéuticamente, y lo voy a decir, también de parte recreativa, y es hermoso. O sea, por lo menos lo que han hecho en mí es nada ajeno a lo que yo ya siento diariamente, por eso no ando microdoseándome todo el rato ni nada, porque ya estoy así, ya estoy impactada por ello, me emociono sin el uso de ningún otro tipo de alteración de la conciencia. Creo que tenemos que ser responsables. Si queremos a los hongos, también cuidémoslo. Si hacemos un mal uso, como cualquier cosa, no solo con los hongos, puede pasar con la marihuana, puede pasar con el uso del alcohol, que yo creo que es mucho más nefasto con los excesos del alcohol, te crea otras alteraciones de tu forma de ser, ¿cierto? Con el tabaco, que nadie dice nada por los cigarrillos, que están matando gente de cáncer del pulmón a diario, ¿sí? Entonces, como esto se nos negó de la parte espiritual y lo otro está ya transado en el mercado, es malo. Pero créeme que si después lo hacen masivo, si se puede vender, si llega una empresa que lo haga, ya no se va a hablar de los hongos alucinógenos como algo malo, se va a hablar como algo que tú puedes transar por dinero. Entonces yo creo que porque ahora no está así, está dentro de la ley y es algo malo para todos. Pero hay muchos papers que demuestran que el hongo alucinógeno que tiene psilocibina, ¿cierto?, mediante un uso controlado, con la ayuda de un especialista, está la Magdalena Sanfuentes, ¿cierto?, ayudan muchísimo a gente que padece fuertes depresiones, a gente que tiene adicciones tan malas como por ejemplo la cocaína, ¿cierto?, que ha sufrido violencia, te ayudan mucho. No es como era, no es la culpa del chancho, sino que le da la frecho, que le da ¿sí? la frecho, claro. Entonces no responsabilicemos a los hongos son nutracéuticos. ¿Qué son? Son alimentos, son medicina y son espiritualidad. Muchas gracias, Dinelly. Dinelly, la última pregunta. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué se viene para Dinelly a futuro para estar atentos? Uy, yo estoy como entre hongo de verano y invierno, no paro. Ahora me tomé el junio como para ir al cerro nomás a caminar. Se vienen hartas cosas. Esa guía que tú mencionabas al principio, nosotros publicamos Hongusto, que fue la primera guía de hongo silvestre cultivado en la región de Aysén, bajo el alero del Centro Universitario Coyhaique, de la UMAC. Luego vino Alimentos Silvestres de la comuna de Cisnes, donde llegaban de los pobladores y le preguntaban ¿qué comían ustedes cuando aquí no había nada? Y entre muchas de esas cosas salieron, obviamente, los hongos. Ahora se viene la publicación de esta guía animada del reino fungi, que es un libro para reírse, para aprender, donde tiene muchos datos que de repente creemos que sabemos y se nos olvidan, ¿cierto? Desmitificamos cosas, por ejemplo, como lo de estos, que todos los champiñones blancos son comestibles. No es así, necesitamos estudiarlo. Hablamos sobre la caca de duende y les voy a adelantar esto, donde sale la caca de duende, que es un mixomicete, ¿cierto? Que antes en el campo decían que era malo. Yo no desmitifico eso tampoco, ¿eh? No voy a desmitificar a mi abuela, que fue la fuente primaria de información, pero sale un duende agachado con los pantalones abajo haciendo la caca de duende, entonces está chistoso para que lo vean los niños, para que nos entretengamos de fácil lectura bajo la ilustración de Pamela Ciudad Martín, una amiga ilustradora con la cual trabajo, que es bacán. Se vienen talleres de primavera. Ahora esta otra semana tengo un taller de hongos silvestres comestibles que justo viene
bajo esta noticia, mucha más gente se ha querido inscribir. Yo trato de hacer los cursos de chiquititos para que aprendamos más. Se vienen más capacitaciones de ciencia ciudadana, como decía, que es muy importante, enseñar a tomar datos en terreno. Se vienen nuevas clasificaciones de especies, acá en el proceso que ahora abrió el Ministerio del Medio Ambiente, para que haya más distribución hasta esta zona. Se vienen un montón de cosas. El reino fungi no para y nosotros tampoco. Me voy a Punta Arenas a un seminario de ecología y feminismo con muchas mujeres que están pulsando muchas cosas lindas desde el Amazonas hasta nuestros territorios australes. Así que estoy muy contenta de poder seguir conversando de esto. Quiero decirle a todas y todos que me demoro un poco en responder de repente por las redes porque no tengo luz en mi casa, ni obviamente wifi, no hay señal. Hay solo el wifi de los hongos en el suelo. Eso, el micelio. Pero intento contestar a todos. Los invito a todos a ser parte de esto. Todos podemos aprender. No solo las caras más visibles en este tipo de comunicaciones, por ejemplo. Las redes sociales son virtualidad. La gente existimos todos los días haciendo cosas en nuestros territorios. Trabajen desde sus territorios. Nadie sobra. Yo solo quiero decir eso, que todas y todos podemos sumarnos. Si sus niños quieren aprender, sáquenlos al bosque. Si una señora quiere aprender de hongos comestibles, enseñémosle. Si alguien les pregunta y tenemos un poquito de tiempo, démonos un ratito, aunque sea para explicarlo. Recomendémosles páginas, hablemosles de especialistas, pero compartamos el conocimiento. Las ideas, como a veces dicen en las pymes, no es la mejor idea la que se guarda, sino la que se comparte y que recibe distintos puntos de vista. Entonces, en este reino fungi, todos podemos ser parte de él, y los hongos súper felices de que los miremos y de que los traigamos a este imaginario, ¿cierto?, donde cada vez más ojitos miran y descubrimos nuevas cosas. Y nosotros súper felices de haberte escuchado, querida Dinelly Soto. Muchas gracias por haber participado aquí en El Inspirado. Estuvo muy entretenido, estuvo muy inspirador y nos dieron ganas de irnos a vivir. No, se pasó. Allá. Gracias, Dinelly, también. Yo creo que nosotros y mucha gente que te escucha en la ciudad fue cuando decía al principio, uno que se quiere escapar al bosque. Yo después de esta conversación me da más ganas de escapar de la ciudad. Así que gracias por esta conversación muy, muy inspiradora. Bienvenidos cuando quieran. Acá mi casa es su casa. Pueden venir y arrastrarse conmigo en el bosque. Yo siempre que hago un videíto intento pasarle a esas personas que después me escriben un poquito del verde que tengo acá. Yo estoy rodeado de verde, respiro aire puro y tomo agüita limpia todos los días. Y eso quiero que cuando nos visiten para acá y se quieran quedar también, todos aportan, cuidemos, incluso desde las ciudades. Todos somos parte. Nosotros, no solo los que vivimos en estos territorios, sino que allá también tratemos de no comprar cosas de un solo uso, tratemos de cuidar. Todos somos parte de esto y todos somos importantes. Y repito, bienvenidos cuando quieran. Ya les dije que el primer hotspot de hongos es Aysén. Exacto. Ya, vamos a ir entonces, Martín. Sí, listo. Cerrado, buscamos fecha. Muchas gracias, Dinelly. Despedimos Nos vemos. Episodio celebrando los 50 años de Patagonia con una reflexión de Yvon Chouinard, que es el fundador de Patagonia. Y dice así: a pesar de su inmensidad, los recursos de la Tierra no son infinitos y está claro que hemos sobrepasado sus límites. Pero también es resiliente. Podemos salvar nuestro planeta si nos comprometemos a ello. Despedimos este capítulo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por escucharnos. Chau. Chau. Esto fue Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Encuéntranos en Spotify y en laderasur.com. Inspirados por la Naturaleza es una presentación de Patagonia, celebrando sus 50 años.